Saludos afectuosos a todos los presentes. Qué profunda alegría me produce sentir vuestra compañía incondicional en este espacio sonoro, un rincón íntimo donde cada día compartimos historias que consiguen tocar lo más profundo del alma humana. Hoy vengo a traeros un relato que os dejará el corazón en un puño. Poneos cómodos, preparad una buena taza de café bien caliente para acompañar el momento. Escuchad con la máxima atención cada palabra que voy a pronunciar. Quiero lanzaros una pregunta muy directa para arrancar esta narración. ¿Qué pasaría si un día cualquiera descubrís que la persona que veis cada mañana reflejada en el espejo es un auténtico fraude? Un fraude construido milímetro a milímetro sobre las mentiras de las personas que más amabais en todo el mundo. Haced el esfuerzo de imaginaros la escena en vuestra cabeza. Una vida entera basada ciegamente en una historia que os han repetido desde que estabais en la cuna. Una historia familiar tan pulcra y perfecta que jamás os atreveríais a cuestionarla lo más mínimo. Poneos por un instante en el lugar de nuestra protagonista de esta jornada. ¿Cómo reaccionaríais si de pronto todo vuestro pasado fuera una absoluta farsa? Nuestra desgarradora historia de hoy sigue los pasos de Carmen. Una mujer verdaderamente sencilla. Una vecina afable como cualquier otra que podríais encontraros comprando el pan en la panadería de vuestro barrio en cualquier hermosa ciudad de España. Carmen creció, desde su más tierna infancia, escuchando una frase muy específica y repetitiva. Su madre siempre le decía con orgullo que ella había nacido en el hospital central de la ciudad. Lo repetía constantemente en todas las reuniones familiares, como si fuera un mantra religioso inquebrantable. Como si en el fondo necesitara convencerse a sí misma de algo que la atormentaba por dentro. La madre de Carmen relataba aquel supuesto día del parto con una precisión clínica y milimétrica. Contaba con gran lujo de detalles que era una noche de tormenta feroz, que las calles de piedra del casco antiguo estaban peligrosamente resbaladizas por la lluvia torrencial, que el viejo coche de la familia casi no arranca por culpa del frío extremo de aquel duro invierno, que llegaron a las urgencias del hospital justo a tiempo para el alumbramiento, que el entrañable doctor de guardia las recibió en la puerta con una sonrisa sumamente cálida y tranquilizadora. Todo en su relato sonaba tan real y palpable, tan vívido en la memoria, tan lleno de un amor maternal infinito. Pero la dura realidad es que la vida casi nunca es como la pintan en los cuentos de hadas o en las películas de final feliz. A veces el destino caprichoso nos tiene preparada una jugada verdaderamente macabra en la sombra, y el temido día que más intentamos evitar acaba llegando de frente y sin avisar a nadie. ¿Quién iba a pensar que aquella historia tan tierna y familiar se convertiría tarde o temprano en una espantosa pesadilla? Carmen siempre confiaba ciegamente en las dulces palabras de su madre. Para ella, el gran hospital de la ciudad era un lugar prácticamente sagrado en su geografía personal. Era el kilómetro cero de su propia existencia humana. Pasaba caminando por delante de aquel imponente edificio de ladrillo rojo y sentía una conexión espiritual muy especial. Miraba fijamente las altas ventanas iluminadas y se imaginaba a sí misma de bebé recién nacida, durmiendo plácidamente en los brazos protectores de su madre. Era una imagen mental hermosa que atesoraba, una imagen que le daba una profunda paz interior, una imagen que finalmente resultaría ser completamente falsa de principio a fin. Imaginaos por un solo momento esa reconfortante sensación de seguridad absoluta, ese maravilloso calor protector del hogar. Todos los seres humanos necesitamos saber urgentemente de dónde venimos para poder avanzar. Es un instinto animal y humano muy básico. Necesitamos tener unas raíces sólidas bajo la tierra para poder crecer fuertes frente a los vientos de la vida. Carmen pensaba con total firmeza que sus raíces estaban profundamente ancladas en esa tierra familiar, en esa familia de clase media trabajadora, en ese épico relato sobre la gran tormenta y el hospital de guardia. Pero debéis saber que las raíces que nacen podridas terminan irremediablemente por derribar hasta el árbol más grande y fuerte del bosque. Y os aseguro que la caída siempre es absolutamente devastadora, brutal, despiadada, sin la más mínima piedad. ¿Ustedes de verdad creen que las grandes mentiras familiares se pueden ocultar bajo la alfombra para siempre? Yo sinceramente creo que no es posible.
La verdad objetiva tiene una forma muy curiosa y persistente de abrirse paso hacia la luz, como el agua subterránea que se filtra lentamente por las minúsculas grietas de un grueso muro de hormigón armado. Tarde o temprano la pared cede ante la presión constante, y todo el lugar se inunda destruyéndolo todo a su paso. Eso fue exactamente lo trágico que le pasó de golpe a nuestra protagonista. Un simple y ordinario papel lo cambió absolutamente todo en su universo. Un viejo documento oficial que definitivamente no debía estar escondido allí. Un papel secreto celosamente guardado en lo más profundo y oscuro del armario ropero de su madre, entre pesadas cajas de zapatos viejos y mantas gruesas que olían fuertemente a naftalina antigua. Fijaos bien en cómo cambian radicalmente las cosas en apenas un segundo de tiempo. Era un martes cualquiera en el calendario. Una tarde sumamente aburrida y gris de pleno otoño. Carmen estaba buscando unas viejas fotografías impresas para montar un bonito álbum familiar de recuerdos. Una tarea aparentemente inocente y mundana. Una tarea familiar llena de hermosa nostalgia. Abrió de par en par las pesadas puertas de madera tallada del gran armario de su madre. Empezó a rebuscar pacientemente entre las numerosas cajas apiladas. Apartó suavemente una bufanda de lana roja. Movió de sitio un pesado bolso de piel marrón muy gastado por el uso. Y entonces sus finos dedos rozaron de repente una textura algo diferente. Un sobre de papel amarillo muy grueso. Duro. Sellado fuertemente con una cinta adhesiva gruesa que ya había perdido todo el color original por culpa del paso implacable de los años. El corazón de Carmen empezó a latir a un ritmo mucho más rápido del habitual. Un instinto primario le advertía gritando desde su interior de que no debía abrir ese misterioso sobre amarillo bajo ningún concepto, pero la curiosidad es siempre una fuerza imparable. Rasgó el papel. Leyó las letras negras impresas en su interior, una revelación dolorosa y fulminante. Limpio, frío, destructivo. ¿Qué decía exactamente ese papel encontrado en la oscuridad del mueble? No os lo voy a revelar todavía, porque el verdadero dolor no comenzó esa aburrida tarde de otoño. El sufrimiento real venía gestándose silenciosamente desde su más tierna infancia. Para entender verdaderamente la magnitud del dolor que asaltó a Carmen en su etapa adulta, tenemos que hacer un profundo viaje hacia el pasado. Tenemos que retroceder a esos años de infancia que aparentemente estaban bañados por una luz dorada y perfecta. Imaginaos una gran casa tradicional de 2 plantas situada en un barrio obrero muy tranquilo. Un hogar modesto pero siempre impecable donde el aroma a puchero recién hecho y a pan tostado inundaba cada rincón de la cocina. Las tardes largas de domingo transcurrían lentamente mientras la familia al completo veía programas de entretenimiento en la vieja televisión de tubo del salón. A simple vista, era el retrato perfecto de la típica familia española tradicional. La típica estampa familiar que todos guardamos con un profundo cariño en nuestra memoria sentimental. La madre cosiendo pacientemente en su vieja máquina de pedal junto a la ventana principal. El padre leyendo el periódico deportivo del día, sentado en su gastado sillón de orejas favorito. Y la pequeña Carmen jugando felizmente con sus muñecas de trapo sobre la gran alfombra del comedor. Pero la dura realidad escondida detrás de aquellas gruesas paredes de ladrillo era infinitamente más oscura y compleja. El ambiente en esa casa estaba permanentemente cargado de una electricidad estática muy extraña, como esa pesada atmósfera que se respira justo antes de que estalle una fiera tormenta de verano. Silencio, tensión, secretos. Todo estaba perfectamente orquestado para mantener una fachada de normalidad absoluta e inquebrantable ante los ojos del vecindario. Ustedes intentarían ponerse en su lugar por un instante para sentir esa extraña asfixia emocional. Imaginaos crecer en una casa donde hacer preguntas naturales sobre el pasado estaba considerado como una grave falta de respeto inaceptable. Carmen era una niña extraordinariamente lista y observadora por naturaleza. Ella notaba constantemente pequeños detalles que no encajaban en absoluto en el gran rompecabezas de su vida. Veía cómo sus padres bajaban repentinamente el tono de voz hasta convertirlo en un susurro inaudible cada vez que ella entraba de puntillas en la habitación.
Observaba de reojo cómo su madre cambiaba de tema de conversación de una forma sumamente brusca y nerviosa cuando alguien mencionaba la época antigua de su supuesto embarazo. ¿Quién iba a sospechar que esos pequeños silencios cotidianos terminarían convirtiéndose en una gigantesca avalancha de sufrimiento devastador? Su padre era un hombre de muy pocas palabras y de mirada constantemente perdida en el horizonte. Un trabajador incansable que salía de casa al amanecer para ganarse el pan con el sudor de su frente en la dura fábrica metalúrgica del polígono industrial. Pero dentro de las paredes del hogar era un auténtico fantasma emocional. Un ser humano vacío que había decidido cobardemente ceder todo el control de la situación a su esposa. Él nunca intervenía en las discusiones ni aportaba detalles concretos sobre la historia familiar compartida. Callaba, otorgaba, huía. Cada vez que la pequeña Carmen le preguntaba algo sobre el lejano día de su nacimiento, él simplemente apartaba la vista hacia el suelo y decía de manera esquiva que tenía que ir a revisar el motor del coche al frío garaje. Era una forma sistemática y muy cruel de abandono emocional hacia una niña pequeña que solo buscaba respuestas simples para comprender su propio origen en este complejo mundo. La madre de Carmen, en cambio, era una figura totalmente opuesta en carácter e intenciones. Una mujer de temperamento excesivamente fuerte y controlador que manejaba todos los hilos emocionales de la casa con una precisión matemática aterradora. Utilizaba la manipulación psicológica de una forma tan magistral y constante que la propia Carmen llegaba a sentirse inmensamente culpable por el simple hecho de existir y respirar. Cuando la inocente niña le pedía ver fotografías antiguas de ella cuando era un bebé recién nacido, la madre siempre tenía lista una excusa perfecta y contundente para negárselo en rotundo. Le decía con un marcado tono de reproche que todas esas pesadas cajas de recuerdos estaban guardadas en el trastero del sótano lleno de suciedad y que le daba muchísima alergia bajar a buscarlas. Si Carmen insistía un poco más de la cuenta, la madre comenzaba a llorar desconsoladamente, afirmando con gran dramatismo que su propia hija no valoraba en absoluto todos los enormes sacrificios que ella había hecho por criarla y darle una buena educación en la vida. Chantaje emocional puro y duro, preciso, letal, destructivo. Ustedes comprenden la inmensa gravedad de vivir bajo esa intensa presión constante día tras día. Crecer en un entorno oscuro, donde tus propios sentimientos naturales son invalidados una y otra vez, genera una profunda herida invisible en el alma tierna de cualquier niño. Carmen fue desarrollando con el paso inexorable de los años una personalidad sumamente insegura y complaciente solamente para evitar desatar la ira irracional de su estricta madre. Aprendió a silenciar todas sus propias dudas interiores con un candado de miedo. Aprendió a sonreír de forma automática y falsa cuando en realidad sentía unas enormes ganas de llorar a gritos pidiendo auxilio. Aprendió a tragarse sus lágrimas amargas de frustración para no alterar la supuesta y frágil paz del hogar familiar. Se convirtió de manera forzosa en una experta actriz dentro de su propia vida cotidiana, interpretando el triste papel de la hija perfecta y agradecida, que nunca daba problemas a sus abnegados padres. Pero las mentiras sostenidas deliberadamente en el tiempo requieren un gasto de energía mental absolutamente gigantesco. Y esa casa estaba construida sobre unos débiles cimientos de barro que se desmoronaban lentamente con el paso implacable de los meses y los largos años. Había habitaciones cerradas con llave a cal y canto. Había cajones del gran escritorio de madera que Carmen tenía estrictamente prohibido abrir bajo la seria amenaza de recibir severos castigos físicos y verbales. Había un pesado y oscuro velo de misterio impenetrable que cubría absolutamente todo lo relacionado con la familia extensa, materna y paterna. Carmen creció tristemente, sin apenas tener ningún tipo de contacto afectivo con tíos o primos lejanos. Las tradicionales celebraciones de Navidad eran eventos gélidos y enormemente solitarios donde solo participaban ellos tres sentados silenciosamente alrededor de una mesa demasiado grande y vacía para tan poca alegría. La madre siempre argumentaba con firmeza que el resto de los familiares de sangre eran personas muy envidiosas y tóxicas de las que era mejor y más prudente mantenerse alejados por precaución vital. Aislar por completo a la víctima es siempre el primer gran paso calculado del manipulador profesional.
Y la madre de Carmen había conseguido aislar a su hija del resto del mundo exterior de una manera completamente brillante y maquiavélica. Creó una burbuja familiar terriblemente asfixiante, donde ella se erigió como la única portadora de la verdad absoluta e incuestionable. Pero el sabio cuerpo humano tiene memoria, y el alma humana siempre busca desesperadamente la cálida luz de la verdad para poder respirar en paz. Carmen sentía una profunda e inexplicable angustia, instalada permanentemente en la boca del estómago cada noche, antes de irse a dormir sola a su oscura habitación. Una extraña intuición primitiva y salvaje le susurraba al oído en la penumbra que ella no pertenecía verdaderamente a ese hogar ni a esa sangre, que ella era una pieza suelta e inconexa de un inmenso rompecabezas totalmente distinto y completamente ajeno a esa realidad fabricada. Y el día que yo más temía en esta historia, finalmente se fue acercando a pasos verdaderamente agigantados, porque ningún pájaro de alas fuertes puede vivir eternamente encerrado en una jaula de oro sin perder por completo la cordura o sin intentar escapar rompiendo los barrotes de hierro con todas sus fuerzas vitales. Carmen decidió buscar de manera desesperada una salida de emergencia a ese infierno emocional camuflado hábilmente de familia perfecta y unida. Buscó un refugio físico y seguro fuera de aquellas altas paredes opresivas. Buscó una tabla de salvación urgente en medio del océano tempestuoso y violento de su temprana juventud. Y como suele pasar muy a menudo en estas historias marcadas por la fatalidad trágica, la persona que huye ciegamente de un fuego sin mirar hacia dónde corre, casi siempre termina cayendo directamente en las brasas ardientes de otro incendio, muchísimo más grande y mortal. Pero las nefastas consecuencias de esa precipitada huida de su opresivo hogar de la infancia os las detallaré muy pronto. Como les venía contando sobre esta huida desesperada, Carmen encontró finalmente lo que ella creía con firmeza que era su salvavidas definitivo. Conoció a un hombre sumamente cautivador y tremendamente carismático. Un joven apuesto de sonrisa deslumbrante que parecía representar la libertad absoluta que ella tanto ansiaba desde lo más profundo de su alma oprimida. Él se llamaba Roberto. Era un trabajador incansable de la construcción que aparentaba tener sólidos valores familiares y una moralidad totalmente intachable frente a la sociedad. Durante los primeros y hermosos meses de noviazgo, él se dedicó en cuerpo y alma a colmar a Carmen de atenciones maravillosas. Le regalaba inmensos ramos de flores coloridas. La llevaba a pasear largamente por los hermosos parques de la ciudad bajo la cálida luz del sol del atardecer. Le juraba amor eterno mirándola fijamente a los ojos, con una intensidad que a ella le derretía el corazón herido. ¿Ustedes podrían intentar ponerse en el lugar de esta joven mujer por un instante? Imaginen ser una persona que jamás ha recibido una verdadera muestra de cariño sincero y que de repente se ve bañada en un inmenso océano de atenciones desmedidas. Carmen se aferró a Roberto con la misma fuerza desesperada con la que un náufrago solitario se aferra a un pequeño trozo de madera flotando en medio del vasto mar oscuro. El matrimonio no tardó absolutamente nada en llegar y formalizarse ante el juez. Fue una ceremonia civil muy íntima y sumamente austera. Sus padres asistieron al enlace con rostros gélidos y miradas cargadas de un profundo reproche silencioso. La madre de Carmen no derramó ni una sola lágrima de alegría por su única hija en un día tan importante. Simplemente se cruzó de brazos y mantuvo el ceño fruncido hasta que todo el trámite terminó rápidamente. Pero a Carmen no le importó en absoluto aquella actitud fría. Ella por fin se marchaba victoriosa de la casa de los secretos oscuros. Y así fue como se construyó minuciosamente el punto más alto del gran sueño de nuestra protagonista de hoy. Los 2 primeros años de convivencia conyugal fueron un auténtico y plácido remanso de paz para su espíritu, castigado por los severos traumas de la infancia. Juntos alquilaron un pequeño apartamento, modesto pero muy luminoso, en un barrio humilde a las afueras de la inmensa capital española. Carmen decoró cada rincón de la casa con un amor infinito y una dedicación verdaderamente admirable en todos los sentidos. Compró unas bonitas cortinas de colores claros para dejar entrar la primera luz del amanecer. Puso plantas de interior llenas de intenso verdor en cada ventana soleada del salón. Cocinaba recetas tradicionales deliciosas y esperaba cada noche a su marido con una enorme sonrisa de felicidad pura dibujada en el rostro.
Por fin podía respirar un aire completamente limpio y totalmente libre de toxinas manipuladoras. Se sentía verdaderamente invencible. Se sentía amada de verdad, pero la vida no siempre permite que los dulces sueños perduren de forma indefinida en el tiempo. Y el gran día que todos temíamos secretamente también llegó con furia para derribar este falso castillo de naipes inestables. Las personas a menudo muestran una elaborada máscara de perfección absoluta al principio de las relaciones sentimentales para conseguir sus egoístas objetivos personales. Pero ninguna máscara de teatro puede mantenerse eternamente pegada a la cara sin que la verdadera identidad asome de golpe por las grietas rotas. La primera señal de alarma grave fue sumamente sutil e inesperada. Un pequeño y cortante comentario despectivo sobre la ropa de Carmen. Luego vinieron los repentinos y violentos cambios de humor de Roberto. Después llegaron los gritos ensordecedores por motivos totalmente absurdos, como que la comida servida no estaba lo suficientemente caliente para su exigente gusto personal. La enorme crisis económica del sector inmobiliario golpeó brutalmente al país entero, sin tener compasión absoluta de nadie. Roberto perdió repentinamente su preciado puesto de trabajo estable en la empresa de infraestructuras, donde llevaba varios años operando como encargado general. Esa brutal pérdida de ingresos fue el detonante definitivo que hizo estallar todo el matrimonio por los aires de forma incontrolable. Los pesados y terroríficos fantasmas de la violencia irracional hicieron su aparición triunfal en aquel apartamento que antes estaba lleno de luz y esperanza renovada. El enorme estrés constante de las facturas de la luz y el agua acumulada sobre la mesa de la cocina sin pagar y la inmensa frustración personal transformaron a Roberto en un ser verdaderamente aterrador y desconocido. Comenzó a beber litros de alcohol desde las primeras horas de la mañana para adormecer sus múltiples demonios internos. Carmen vio con un profundo terror paralizante cómo su anhelado paraíso terrenal se convertía repentinamente en una cárcel infinitamente más cruel y despiadada que la propia casa de su estricta madre controladora. Una noche de invierno muy fría y lluviosa, la oscuridad absoluta se tragó por completo a la débil luz de la esperanza. Roberto llegó a casa tropezando ruidosamente por el largo pasillo principal. Ella intentó ofrecerle amablemente un plato de sopa muy caliente para que entrara en calor. La esperada respuesta no fue un agradecimiento verbal. Furia desmedida, impacto brutal, dolor agudo, sangre fresca. Todo el supuesto amor fingido durante largos años desapareció por completo en esa terrible y violenta fracción de segundo. La mejilla izquierda de Carmen ardió con una intensidad feroz mientras su frágil cuerpo caía pesadamente contra el frío suelo de baldosas de la cocina. ¿Cómo es humanamente posible que una persona salte corriendo de las llamas ardientes de un incendio para caer directamente en el enorme cráter de un volcán en erupción constante? Las agresiones verbales y físicas se volvieron una tónica dolorosamente habitual en la monótona vida del joven matrimonio. Carmen se vio firmemente atrapada en una red de manipulación psicológica muchísimo más profunda y destructiva de la que conocía del pasado. Él le pedía sinceras disculpas, llorando desconsoladamente a la mañana siguiente de cada brutal paliza. Él le juraba arrodillado en el suelo que nunca más volvería a levantarle la pesada mano por ningún motivo del universo. Y ella le creía ciegamente y perdonaba una y otra vez porque necesitaba agarrarse a algo sólido para no volverse completamente loca de intensa angustia. Ocultaba cuidadosamente sus múltiples moratones bajo grandes capas de maquillaje de tono grueso y ropa de manga muy larga, incluso en los sofocantes días de agosto. Vivía inmersa en un terror nocturno absoluto y físicamente paralizante. El constante rechinar de la llave metálica en la cerradura principal le provocaba unas intensas taquicardias incontrolables que amenazaban seriamente con parar su débil corazón agotado. Su hermosa y brillante sonrisa se apagó por completo para siempre jamás. Estaba totalmente perdida en un oscuro abismo de sufrimiento incalculable. Una profunda desgracia marital que minó drásticamente toda su valiosa salud física y mental, hasta límites verdaderamente insospechados por la ciencia médica moderna. Pero aún no llegamos al temido punto de quiebre definitivo de nuestra historia, porque la vida caprichosa siempre tiene una forma extremadamente perversa de golpear duramente al que ya se encuentra tirado y sangrando en el suelo.
justo cuando ella pensaba convencida que era absolutamente imposible experimentar un grado mayor de cruda desesperación y soledad absoluta. Una grave amenaza totalmente invisible y silenciosa comenzó a desarrollarse velozmente dentro de su propio organismo, extremadamente cansado y débil. Una terrible amenaza médica verdaderamente aterradora que la empujaría de forma inminente y brutal a realizar el doloroso hallazgo en aquel viejo armario que dinamitaría para toda la eternidad su frágilmente destrozada. El infortunio raramente llama a la puerta de forma aislada. Imaginaos a Carmen, débil, sometida, atrapada en una espiral de violencia doméstica incesante. En su momento de máxima vulnerabilidad física y mental, su cuerpo colapsó por completo ante tanto sufrimiento silencioso. Comenzó de una manera muy silenciosa e insidiosa. Un cansancio extremo que le impedía siquiera levantarse de la cama, por las frías mañanas de invierno. Unos dolores articulares insoportables que le punzaban los huesos como si fueran miles de agujas ardiendo. Las visitas continuas a las urgencias médicas se convirtieron en su aterradora rutina diaria. Los médicos le realizaban todo tipo de pruebas analíticas exhaustivas, buscando el origen exacto de aquella debilidad repentina. Extraían tubos de sangre oscura, hacían radiografías de tórax, realizaban costosas resonancias magnéticas que duraban largas horas angustiosas. El diagnóstico definitivo cayó sobre ella como una pesada losa de mármol negro, una extraña y agresiva enfermedad autoinmune que devoraba sus defensas naturales a una velocidad verdaderamente vertiginosa. Una condición médica severa que requería unos tratamientos farmacológicos inmensamente caros y una atención constante e ininterrumpida. ¿Ustedes qué creen que hizo su querido marido Roberto ante esta terrible noticia? ¿Creen que se quedó a su lado para cuidarla y apoyarla en la peor etapa de su vida? Por supuesto que no. Roberto no estaba dispuesto a cambiar los pañales de su esposa ni a gastar su escaso dinero en costosas medicinas de farmacia. Hizo las pesadas maletas una noche oscura y desapareció velozmente por la puerta principal sin siquiera dignarse a decir una sola palabra de compasión o despedida. Sola, enferma, abandonada a su propia suerte. La caída en picado fue absolutamente devastadora y brutal. Sin el sueldo mensual de Roberto para pagar el alquiler de la vivienda, los temidos problemas económicos se multiplicaron como una plaga incontrolable y destructiva. Las temidas cartas del banco empezaron a acumularse rápidamente en el oxidado buzón de la entrada. Requerimientos de pago urgentes, avisos judiciales de desahucio inminente, facturas de luz y agua sin pagar, cajas de cartón vacías esparcidas por todo el pasillo, listas para guardar apresuradamente una vida entera, destrozada por el infortunio. Carmen tuvo que malvender sus pocos muebles de valor a unos vecinos oportunistas para poder comprar algo de comida caliente y pagar los medicamentos más urgentes. Su cuerpo herido se consumía lentamente en aquel apartamento vacío que ahora resonaba fuertemente con el eco hueco de la más absoluta miseria humana. Pero la compleja medicina moderna requiere respuestas muy precisas para poder salvar vidas humanas en peligro extremo. Los especialistas del Gran Hospital Central le explicaron a Carmen con rostro muy serio que necesitaban conocer urgentemente su historial médico familiar completo. Necesitaban trazar un detallado mapa genético exhaustivo para saber si esa extraña enfermedad autoinmune tenía raíces hereditarias directas. Le pidieron encarecidamente que consiguiera los expedientes médicos originales de su nacimiento y la cartilla de vacunación de sus primeros años de vida. Esa simple y aparentemente rutinaria petición médica fue el detonante definitivo que la obligó a regresar a la enorme casa de sus padres. Aquella misma casa oscura y opresiva de la que había huido despavorida años atrás, creyendo equivocadamente que jamás tendría que volver a cruzar su pesado umbral de madera noble. Su distante padre había fallecido recientemente de un fulminante infarto agudo de miocardio, y su anciana madre controladora se encontraba temporalmente ingresada en una residencia de mayores de la ciudad debido a una severa demencia senil avanzada. La casa familiar estaba completamente vacía y acumulaba una gruesa capa de polvo gris sobre todos los majestuosos muebles antiguos. Carmen entró, arrastrando sus pies sumamente cansados por el largo y oscuro pasillo.
Sentía un profundo y helado escalofrío, recorriendo toda su frágil columna vertebral. La atmósfera de aquel silencioso lugar seguía siendo tan asfixiante y pesada como ella recordaba en sus peores pesadillas infantiles. Subió lentamente las crujientes escaleras de madera vieja, apoyándose fuertemente en la gastada barandilla, para no caerse de espaldas por la inmensa debilidad extrema que padecía. Se dirigió directamente a la gran habitación principal de sus padres, aquel amplio dormitorio matrimonial al que ella tenía estrictamente prohibido entrar cuando era una simple y curiosa niña inocente. El denso ambiente dentro de esa lúgubre habitación olía intensamente a encierro prolongado y a humedad persistente. Frente a ella se alzaba altivo aquel enorme armario ropero de madera tallada oscura, el santuario privado de los inconfesables y oscuros secretos de su severa madre. Carmen tomó una profunda bocanada de aire viciado para lograr reunir las pocas fuerzas físicas que le quedaban en el cuerpo enfermo. Abrió de par en par las enormes y pesadas puertas dobles. Y allí es exactamente donde conectamos directamente con el inicio preciso de esta historia dramática. Empezó a rebuscar pacientemente entre numerosas cajas apiladas de zapatos viejos y mantas gruesas que desprendían un fuerte olor a naftalina antigua y penetrante. Necesitaba imperiosamente encontrar sus informes pediátricos o alguna antigua cartilla médica que le sirviera a los exigentes doctores del Hospital Central. Apartó suavemente una larga bufanda de lana roja. Movió cuidadosamente de sitio un pesado bolso de piel marrón muy gastado por el uso prolongado. Y entonces sus finos y debilitados dedos rozaron de repente aquella textura algo diferente y extraña. El misterioso sobre de papel amarillo muy grueso y de textura dura y rugosa, sellado fuertemente con aquella cinta adhesiva gruesa que ya había perdido todo su color original por culpa del paso implacable de los largos años encerrado en la total oscuridad del mueble. El corazón enfermo de Carmen empezó a palpitar ruidosamente con una fuerza inusitada que amenazaba seriamente con romperle las débiles costillas desde el interior de su frágil y adolorido pecho. Un sudor sumamente frío y maravillosamente pegajoso empapó rápidamente su frente pálida. Arrancó la vieja cinta adhesiva con un movimiento sumamente brusco y totalmente desesperado. Sus frágiles manos temblaban de forma incontrolable, como si estuviera sufriendo unas terribles y fuertes convulsiones febriles de madrugada. Extrajo lentamente un denso conjunto de papeles oficiales timbrados que estaban cuidadosamente doblados por la perfecta mitad geométrica. Papeles del ilustre Ministerio de Justicia, con membretes oficiales y sellos húmedos muy antiguos que a simple vista parecían totalmente legítimos e innegablemente reales. Desdobló las crujientes hojas con una pasmosa lentitud que parecía paralizar el inexorable tiempo a su alrededor. Sus ojos cansados e irritados recorrieron ansiosamente las frías líneas mecanografiadas con oscura tinta negra. Párrafos legales escritos con una terrible y distante frialdad institucional incomprensible. Nombres totalmente desconocidos y extraños para ella. Fechas que no cuadraban en absoluto con la perfecta historia que le habían repetido incesantemente desde la cuna. Un profundo dolor punzante, y muchísimo más agudo que cualquier grave síntoma de su extraña enfermedad física, le atravesó el alma por la mitad. Destructivo, letal, definitivo. El sólido suelo de madera pareció desaparecer repentinamente bajo sus temblorosos pies descalzos. Toda su hermosa realidad construida pacientemente durante décadas enteras se desmoronó por completo en apenas un minúsculo segundo de tiempo inabarcable, porque aquel simple papel escondido en las oscuras sombras no era un aburrido diagnóstico médico. Era una cruel y definitiva sentencia que cambiaría todo su ser. El documento no era una partida de nacimiento, era una adopción ilegal fraguada en el mercado negro de mediados de los años 80. Leí los párrafos con los ojos empañados, sintiendo como el frío me recorría los huesos, mucho más intenso que el dolor de mi propia enfermedad. Carmen no era su hija, al menos no por la sangre que corría por sus venas. Aquel papel era una confesión, un contrato de compraventa disfrazado de trámites burocráticos. Mis padres, o quienes yo llamaba así, no podían tener hijos y en su desesperación habían recurrido a una red clandestina que operaba en los pasillos de las maternidades de la ciudad.
El hospital que ella tanto idealizaba, aquel que me habían vendido como el escenario de mi llegada al mundo, era en realidad el epicentro de un tráfico atroz. Yo no nací bajo la tormenta con el doctor sonriente que me recibía. Yo fui entregada por una joven madre biológica que nunca supo qué hicieron con su pequeña recién nacida. El abismo se abrió bajo mis pies, mucho más hondo que cualquier infortunio económico o abandono marital. Imaginen la sensación de descubrir que vuestra existencia fue, desde el primer minuto, una mercancía. Los secretos familiares, la frialdad de mi madre, el aislamiento de toda nuestra parentela, todo cobró un sentido siniestro. No me protegían de un mundo hostil. Protegían su mentira para que nunca descubriera que era un objeto sustitutivo de su incapacidad para ser padres biológicos. La rabia, una rabia volcánica, comenzó a hervir en mi pecho. Cuántas veces mi madre me miró con desdén cuando yo buscaba su afecto. Ahora comprendía por qué. Para ella, yo era el recordatorio viviente de su gran secreto, un experimento que se le había ido de las manos. Busqué en el fondo del sobre si había alguna pista sobre mis orígenes, algún rastro de mi verdadera identidad, pero solo encontré un vacío desolador. Ni nombres ni lugares, solo un código de archivo y la firma de un abogado corrupto que seguramente ya descansaba bajo tierra. Estaba sola en esa casa grande, en el mismo cuarto donde pasé mi infancia, rodeada de los muebles que ella compró con dinero sucio. La traición era total. No solo me habían arrebatado mi historia, me habían robado la posibilidad de saber quién era realmente. ¿Quiénes fueron mis padres biológicos? ¿Tenía hermanos? Mi extraña enfermedad era algo que podría haber evitado si conociera mi propio historial genético. Las preguntas se agolpaban en mi garganta, ahogándome en un mar de llanto. La vida es una cadena de decisiones, algunas tomadas por nosotros y otras, como la mía, impuestas por la ambición o la desesperación ajena. Ese documento me enseñó que la familia no es la sangre, sino la honestidad. Mis padres me dieron un techo, pero me privaron de la verdad, y esa carencia fue la que me hizo débil frente a la vida. Me vi en el espejo de aquel tocador, pálida, enferma, con la mirada perdida. Ya no era Carmen, la hija de la tormenta. Era una extraña que buscaba desesperadamente una raíz en el vacío. Comprendí que todo el sufrimiento de mi matrimonio, toda la violencia, todo el desprecio que recibí, fueron quizás el resultado de una inseguridad que se sembró el día que me llevaron a aquel hospital para ser parte de una farsa. La identidad robada es una herida que no cierra. Es un agujero negro que absorbe toda la luz que intentas proyectar hacia el futuro. Me senté en el suelo frío, con el documento apretado contra mi pecho, y por primera vez en mi vida, no sentí miedo, solo una profunda y gélida claridad. La verdad, por muy terrible que sea, es el único lugar donde se puede empezar a reconstruir lo que otros destruyeron. El silencio de aquella habitación fue mi único testigo, mientras las lágrimas limpiaban finalmente el rastro de tantos años de mentiras. Comprendí que el dolor, aunque devastador, tiene la extraña virtud de despojar a la vida de todo lo superfluo. Ya no había nada que proteger, nada que ocultar, nada que mantener bajo llave en ese armario ropero que ahora solo parecía un ataúd para recuerdos podridos. Me levanté con una pesadez nueva, no de enfermedad, sino de una verdad que finalmente pesaba lo que debía pesar. Salí de aquella casa sin mirar atrás, dejando que el polvo y el olvido se adueñaran de los secretos que intentaron enterrarme en vida. La lección, aunque amarga, es un regalo que hoy os quiero transmitir con toda la honestidad de mi corazón. La vida nos pone pruebas que parecen insuperables, que nos dejan en el suelo, rotos y sin respuestas. Pero el verdadero poder no reside en lo que nos dijeron que éramos, sino en la capacidad de decidir quiénes seremos a partir de las cenizas. El perdón hacia mis padres no llegó de inmediato. Sería una hipocresía deciros lo contrario. Pero entendí que ellos también fueron prisioneros de sus propias carencias y de una sociedad que, en aquel entonces, prefería la apariencia a la justicia. He decidido centrar mi energía en sanar, en buscar mis raíces, no para reclamar el pasado, sino para construir un futuro que me pertenezca por derecho propio. La salud, amigos míos, es algo más que la ausencia de enfermedad física. Es la paz de saberse dueño de la propia historia. Quiero pediros,
con el mayor de los cariños, que miren a su alrededor y valoren la verdad que hay en sus vidas, incluso si es incómoda. No esperen a que un documento olvidado les arrebate el suelo bajo sus pies. Abrace a sus seres queridos, sean claros, sean valientes, porque la mentira es una carga que termina por aplastar el alma más fuerte. Si habéis sentido algo en este relato, si esta historia os ha hecho cuestionar o reflexionar, sabed que no estáis solos en vuestro propio camino de búsqueda. Todos tenemos secretos que resolver, todos tenemos una historia que merece ser contada con la frente muy alta. Os deseo de todo corazón que la paz llegue a vuestros hogares y que nunca, bajo ninguna circunstancia, permitáis que la sombra de los errores de otros determine la luz de vuestro mañana. Caminad siempre con la verdad como brújula, por dolorosa que sea en el trayecto. Si este relato os ha ayudado a ver vuestra propia vida con otra claridad, os pido que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones. Aquí seguiremos compartiendo estas verdades profundas, estas lecciones de vida que nos ayudan a crecer y a ser cada día un poco más humanos. Gracias por estar conmigo en esta difícil revelación. Nos volveremos a encontrar pronto.